Bienvenidos a esta tercera emisión de Imagen Informativa este jueves 21 de febrero. Ahora sí, vamos con la información. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, aseguró que el compromiso del gobierno federal es hacer todo lo necesario para encontrar a las personas desaparecidas. Tras asistir a la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación y el Comité Internacional de la Cruz Roja, subrayó que el Estado está obligado a hacer lo que sea necesario para encontrarlos y paliar el dolor de sus familiares. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el gobierno federal trabajará para que las desapariciones de personas no vuelvan a suceder en el país. Bueno, a ver, me parece muy bien que lo diga don Miguel, pero aquí hay un punto fundamental. Y es que la enorme mayoría de desapariciones se han dado como consecuencia de los enfrentamientos de los distintos grupos criminales entre sí. Entonces, la tarea que puede realizar el Estado en ese sentido es desarticular a los grupos criminales. Eso es lo único que podría hacer funcionar esta promesa. En su discurso, el secretario de Gobernación dijo que el gobierno federal tiene pocos datos y no hay protocolos al respecto, pero se hará lo posible por encontrar a las personas desaparecidas. Explicó que no hay una cifra oficial de desaparecidos y los 27,000 de los que habló ayer la subsecretaria Lía Limón se desprenden de un listado elaborado por el anterior gobierno. Lo cierto, y yo insisto en este tema, hay 149 de esos 27,000, 20,000 o 30,000 que son desapariciones, según Human Rights Watch, que son responsabilidad de algún organismo municipal, estatal o federal. Por supuesto que hay que buscar a todos, pero el Estado, de los que se debe hacer responsable en forma prioritaria, son de esos 149. Con la firma del convenio, el Comité Internacional de la Cruz Roja ayudará a las autoridades a buscar a las personas desaparecidas. Insisto, me parece, se siguen tomando decisiones en el tema de los desaparecidos y se sigue trabajando con una lógica similar a la que tuvieron las dictaduras de Sudamérica y de Centroamérica en los años 70 y los años 80 para los desaparecidos, y en la problemática que enfrentamos de desaparecidos es completamente diferente. No fue el Estado el que hizo desaparecer a estas personas, fueron los grupos criminales. El gobierno no se puede hacer responsable de que las va a encontrar porque no tienen ni idea de dónde están. Los grupos de autodefensa ciudadana en Ayutla, en Guerrero, protagonizaron un enfrentamiento a balazos en el que murió una persona. Ya son 3 las personas asesinadas por las también llamadas policías comunitarias que comenzaron a operar desde el 5 de enero en la Costa Chica del estado. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de 5 personas a bordo de un vehículo ignoró un retén instalado por habitantes de la comunidad del refugio. En tanto, este jueves, el movimiento de autodefensa en Ayutla entregó a 3 personas a las que acusa de participar en el enfrentamiento de ayer, informó el secretario de Gobierno de Guerrero, Humberto Salgado. Y yo sigo preguntando, ¿qué tiene que hacer un grupo de autodefensa poniendo retenes en las carreteras, hombre? Es una violación a todas las leyes y a todos los criterios de seguridad que tiene que tener el Estado. No se puede permitir. Yo no sé si los atacaron o no. Lo que sí sé es que no pueden poner retenes en las carreteras. El coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, negó tener enfrentamiento personal con el gobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, y dijo que mantiene su posición sobre los grupos de autodefensa. Pero no hay ni enfrentamiento ni menos lo que pueda ser una reconvención al tema. El
incontestable sobre lo que son estas autodefensas comunitarias. En conferencia de prensa insistió en que las autodefensas comunitarias van contra lo, y tiene toda la razón Beltrones en este punto, van contra lo que el Estado mexicano ha establecido como criterio para lograr la paz y la seguridad. Se dijo dispuesto a revisar propuestas de modificaciones al marco jurídico y replantear las funciones del Estado y de los ciudadanos, pero yo insisto, me parece que ninguna reforma puede plantear que los ciudadanos se puedan armar para hacer justicia por propia mano. Es regresar a la ley de la selva. El Congreso de Morelos suspendió la sesión extraordinaria programada para este jueves al argumentar que no había condiciones de seguridad para realizar los trabajos del Poder Legislativo en la entidad. Las bancadas opositoras en el Congreso respaldaron la propuesta presentada por el panista Javier Bolaños Aguilar, quien acusó que personas de la sociedad civil y políticos permanecen secuestrados, situación que ha generado una crisis de seguridad que impide a los diputados realizar sus trabajos con normalidad. Y yo le diría, independientemente de que efectivamente hay personas secuestradas en Morelos, le diría al diputado panista Javier Bolaños Aguilar que su responsabilidad es afrontar esa situación y que su responsabilidad es legislar al respecto. Decir que no tienen condiciones de seguridad para irse a su casa, además de una cobardía, es una irresponsabilidad. ¿Cómo desde cuándo los señores legisladores se van a su casa porque hay una situación de inseguridad en el Estado? Que se pongan a trabajar y que saquen las leyes que el Estado, en este caso Morelos, necesita para hacerle frente a la situación de inseguridad que se vive. 2 exfuncionarios del anterior gobierno de Morelos, secuestrados el pasado lunes en Temisco, fueron liberados luego de un pago de 2 millones de pesos, según confirmaron fuentes policíacas, quienes precisaron que ambos están sanos y salvos. Esta madrugada, Alfredo Jaime de la Torre y su chofer Julio Everest Rosa fueron dejados en una carretera y llegaron a sus casas sin lesiones aparentes. Hasta el momento, ni las autoridades estatales ni la dirigencia panista han confirmado su liberación. Un trabajador de la empresa Eumex dedicada a la publicidad exterior sufrió quemaduras en 20% de su cuerpo al estallarle un artefacto cuando laboraba cambiando publicidad en un buzón ubicado en Tlalpan y Periférico, al sur de la capital. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal reportó que al parecer el estallido fue provocado por la batería de una tarjeta electrónica depositada en un buzón de correos. Me parece extraño, pero bueno. El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, acusó que la administración del priista Andrés Granier Melo le heredó una deuda de 17.733 millones de pesos, superior a los 10.135 millones que el entonces mandatario Granier Melo reportó en noviembre del año pasado. En rueda de prensa agregó que existe también un déficit de 5.000 millones de pesos que, de no conseguirse subsanar, pondría en grave riesgo y tensión el ejercicio presupuestal del 2013. Enumeró irregularidades y presuntos delitos que van desde el robo de documentos oficiales hasta la manipulación de sistemas informáticos en todas las dependencias, por lo que anunció que se presentarán las denuncias correspondientes. Ayer fue liberado el Colegio de Ciencias y Humanidades y bueno, lo cierto es que además de los muchos desmanes y de los muchos daños que se provocaron en el Colegio de Ciencias y Humanidades, que estuvieron tomados por estos grupos durante algunos días, 2 semanas en particular, se negoció para que lo liberaran sin nada a cambio, y vaya que hay daños. El rector de la UNAM, el doctor José Narro, aseveró que castigarán los actos violentos por la toma de las instalaciones de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades y garantizó que no habrá impunidad. A ver si es así, porque ese fue el acuerdo que firmaron ayer. Esto dijo José Narro. El grupo que indebidamente retuvo las instalaciones debe dar muestras de compromiso universitario y comprender lo
lo que ha sucedido. Solo de esta forma se podrá iniciar una revisión fidedigna de lo ocurrido. Todo se puede analizar, todo se puede debatir, todo se puede resolver menos la violencia irracional en contra de los universitarios. En esto no vamos a transigir. La violencia no tiene cabida en nuestra institución. Y bueno, si no tiene cabida en la institución, que comiencen por levantar las actas ante el Ministerio Público por los dirigentes de estos grupos, que ni siquiera muchos de ellos son universitarios, que provocaron estos desmanes, que golpearon a profesores, a trabajadores, a estudiantes, que hicieron daños por millones en las instalaciones de la universidad y que por lo menos ayer se fueron con total impunidad. En conferencia de prensa lamentó que estudiantes y gente ajena a la casa de estudios hayan dañado la imagen de la institución y aseguró que las autoridades universitarias están en la mayor disposición de resolver el conflicto del CCH, pero no nos engañemos, hay mucha fraseología aquí, mucho que se dice que no tiene nada que ver. Lo que estos grupos estaban peleando y lo que pelearon fue que no hubiera seguridad en el CCH Naucalpan, que se pudiera seguir vendiendo drogas, alcohol y lo que a usted se le ocurriera. ¿Por qué? Porque los que se dicen ahora expulsados fueron expulsados por esas razones. Porque se pusieron cámaras de seguridad y se veía cómo se vendía la droga. Ese es el verdadero tema. Entonces yo creo que tarde o temprano las autoridades universitarias, como las autoridades federales y locales, tienen que tomar parte en este asunto. Lo que sí sé es que hasta el día de ayer todos se lavaron las manos ante este tipo de desmanes. El titular de la Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, descartó que el virus de gripe aviar se haya diseminado a otros estados de la República y aseguró que la enfermedad de las aves está contenida en las 12 granjas de la empresa Bachoco en 4 municipios de Guanajuato. Durante una gira de trabajo por Jalisco, Martínez y Martínez señaló que se trabaja de manera intensa para evitar que el virus salga del perímetro de protección, donde existen 13 puntos de inspección sanitaria en distintas carreteras. No debe especularse con una situación de sanidad. Ustedes están muy cerca del problema y saben que en este caso pues el problema se presentó en reproductoras, lo que no tiene por qué afectar la explotación del producto en el mercado. Entonces, quien está especulando lo está haciendo aprovechando o medrando de una situación de sanidad. Por eso las autoridades competentes, ya la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor, están haciendo las funciones para sancionar a quien esté abusando de esta acción. En las imágenes internacionales, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estaría parapléjico debido a las complicaciones posoperatorias tras la 4ª cirugía a la que fue sometido por el cáncer que padece. Así lo afirmó el médico Rafael Marquina, quien ha informado de manera continua sobre la salud del jefe de Estado ante el hermetismo oficial. El especialista venezolano aseguró que Chávez permanece las 24 horas del día postrado en una cama y que ello puede ser debido a que el cáncer ya hizo metástasis en los huesos de la espalda o porque tiene afectados los nervios y eso le impide caminar. Ante la falta de imágenes o pruebas reales del estado de salud de Chávez, este jueves un grupo de universitarios amenazó con ir al Hospital Militar de Caracas, donde se encuentra hospitalizado el presidente, para exigirle que dé la cara para saber si se encuentra bien y en capacidad o no de gobernar. Yo estoy seguro que no se encuentra en capacidad de gobernar. Un hombre como Hugo Chávez, hombre, con lo mediático que es Hugo Chávez, si tuviera la más mínima posibilidad de aparecer en una cámara de televisión y decir que estoy sano, o relativamente sano, o con capacidad de gobernar, lo haría. Es una vergüenza lo que ocurre. La verdad es una vergüenza. Cualquier otro país, los países de la OEA que tan duros han sido ante golpes que calificaron de Estado, que fueron decisiones del Congreso, de reemplazar a los presidentes de Honduras o de Paraguay,
no han tocado ni con el pétalo de una rosa a Venezuela en una situación que es vergonzosa para un país que debería tener un sistema y mecanismos democráticos. Van ya meses que el señor Hugo Chávez está escondido, que no se sabe nada de él, que no se sabe siquiera si está consciente, y no pasa absolutamente nada. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, contactó al general en retiro de la policía y actual asesor de seguridad del presidente Peña Nieto, Oscar Naranjo, para proponerle que sea el candidato presidencial en las elecciones del 2014. En declaraciones a Radio Caracol, el legislador Juan Carlos Vélez indicó que el exmandatario colombiano sostuvo un encuentro en Ciudad de México con Naranjo para hacerle la propuesta y consideró que puede ser un buen candidato y ganar la presidencia el próximo año. Yo estoy seguro que sí, tengo la suerte de conocer al general Naranjo, al general Oscar Naranjo, me parece que sería un magnífico candidato presidencial. Naranjo es, de acuerdo con los sondeos, una de las personalidades con mayor nivel de aceptación entre los colombianos. Ojalá, la verdad, no, se va a perder Peña Nieto, un buen asesor, pero para Colombia sería una muy buena noticia que Naranjo sea candidato presidencial, y yo me adelantaría, sería una muy buena noticia que Naranjo ganara la presidencia. Escándalos de corrupción y sexuales revelados por un informe solicitado por el Papa Benedicto XVI derivó en su renuncia, de acuerdo con el periódico italiano La Repubblica. De acuerdo con el periódico, un grupo de cardenales descubrieron una red secreta de prelados homosexuales, quienes en ocasiones contrataban servicios sexuales de jóvenes, además de que altos jerarcas católicos podrían ser víctimas de chantaje por sus vínculos de naturaleza mundana, eso dice La República. Lo cierto es que el próximo 28 de febrero Benedicto XVI dejará su cargo e iniciará, sin que hasta el momento se precise la fecha, el cónclave para elegir al nuevo papa. El juez Desmond Neil, encargado del juicio en contra del atleta sudafricano Oscar Pistorius por el asesinato de su novia, la modelo Reeva Steenkamp, volvió a aplazar la decisión para saber si le otorga o no la libertad bajo fianza al velocista. Durante la audiencia de este jueves, el magistrado decidió no emitir un dictamen, por lo menos hasta que la sesión se reanude mañana. En tanto, la comisionada de la Policía Nacional, Ria Fichega, anunció la destitución del detective Hilton Botha al frente de las investigaciones del caso Pistorius, luego de que se dio a conocer que enfrenta 7 cargos por intento de asesinato derivado de un incidente ocurrido hace 4 años. Señaló que el caso debe recibir la atención de todo el país y que por lo tanto el nuevo encargado será el teniente general Vinesha Monu, considerado el mejor detective de Sudáfrica.